Hoy estamos en la clase número 2. Aún nos mantenemos dentro de la introducción de lo que titulé La mente inspirada. Hoy, o estas clases de inicio, van a tratar sobre la mente inspirada de Pablo. Les recuerdo que yo escribí 4 libros. Uno que se llama La mente inspirada de Pablo, otro La mente inspirada de Mateo, la mente inspirada de Juan y la mente inspirada de Lucas. Estoy trabajando alrededor del primer libro con el fin de que desarrollemos las epístolas de Pablo a la luz de lo que es la persona de Pablo. No significa con ello que nosotros vamos a estar dejando de lado la persona de Cristo. Al contrario, es cuando más vamos a ver a Jesucristo, que es lo que tenemos que nosotros buscar y estudiar, como lo dijo nuestro Señor cuando le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras, escudriñen los textos de Moisés y los escritos, refiriéndose a los profetas y a los salmos, porque ahí ustedes piensan que hay salvación, pero ellos hablan de mí. Es claro que el Señor nos enseña a nosotros que la palabra no es la salvación como tal, pero la palabra nos guía a la salvación. Cuando Él dice, ustedes piensan que ahí hay salvación, es porque la gente cree que la salvación consiste en el estudio de la palabra, que la salvación consiste en el conocimiento de la palabra, y la salvación no consiste en eso. De hecho, Pablo era un hombre versado en la palabra, era un erudito, era un hombre que había sido formado a los pies de Gamaliel, quien era otro erudito, pero eso no le salvaba ni le hacía salvar a las personas. Eso se da cuenta del camino a Damasco, que la salvación, que es Jesucristo, es lo único y es el único que nos puede permitir a nosotros la redención. Pero en las Escrituras está justamente, una vez que nosotros somos salvados, el conocer al que nos salvó. De ahí que, como les vengo diciendo, me evoqué a estudiar a la persona de Pablo, porque el 70% del Nuevo Testamento está escrito por él. Y la mayoría de la teología que nosotros conocemos dentro del cristianismo está basada en la teología paulina. Cuando Pablo empieza a escribir, les pasé, hace un rato les decía que al grupo les pasé una cronología de los libros, en el cual el primer libro o carta escrita por Pablo, porque en realidad son epístolas, fue Gálatas. Nosotros vamos a hablar de la carta a los romanos como la primera a estudiar, y de ahí vamos a estar utilizando ella como una especie de plataforma o como si fuese una antena que nos dirige a todas las demás cartas. Y toda la teología de Pablo, por supuesto, que nos va a dirigir a Jesucristo. Cuando yo escojo la hacia los romanos, o la carta a los romanos, como el centro de nuestros estudios, es porque ya en esa carta, ya Pablo ha venido enseñando en la cronología de sus escritos realmente lo que es la salvación. El texto base que vamos a utilizar hoy en el estudio, aunque nos vamos a mantener dentro de la introducción, es Romanos 1:1. Dice Pablo, o escribe Pablo en ese texto, lo siguiente. Leo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Antes de avanzar a la carta de los Romanos, debemos de tenernos con cuidado en la forma en que Pablo se expresa. Y por eso quise usar ese primer verso. Este es un detalle muy importante,
Porque si nosotros explicamos este primer verso de manera superficial, podríamos caer en una idea incompleta. Pablo se presenta a la iglesia en Roma y esto es algo que deseo que nos quede bien claro. Por lo general decimos la carta a los romanos. No, la carta es a la iglesia en Roma. La gente que estaba habitando en Roma, los creyentes que se habían convertido en Roma, esos son los que reciben la carta. Y él empieza diciendo o presentándose como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ambas palabras, tanto lo que es ser el siervo como lo que es ser el apóstol, son necesarias de entender. No debemos de escoger una sin descuidar a la otra. Si nosotros solo decimos que Pablo era siervo, podemos perder de vista algo muy importante que es la autoridad apostólica con la que él escribe. Voy a hacer una pausa aquí porque esto es algo muy importante. La autoridad apostólica. Porque tenemos que conocer la diferencia entre lo que es autoridad apostólica y el ministerio apostólico, que hoy día hay personas que han sido llamadas para ese ministerio apostólico. El que el mismo Pablo dice que está el ministerio del apóstol. Eso lo dice en Efesios. Pero yo debo de conocer es la diferencia entre lo que es la autoridad apostólica y el ministerio apostólico. Esa diferencia es muy importante para no confundir el lugar único que tiene Pablo y que tienen los apóstoles del Nuevo Testamento. Tenemos que entender qué es un servicio apostólico, como el que Pablo refiere en la carta a los Efesios, y lo que es la autoridad apostólica. Cuando Pablo se llama a sí mismo apóstol, especialmente en muchos de los encabezados de sus cartas, no solo está usando un título ministerial, está afirmando que él tiene autoridad apostólica funcional. Subraye eso, anótelo si es que está llevando registro de las clases, porque Pablo no está hablando de un título ministerial. A ver, es decir, lo que Pablo entiende es que fue llamado directamente por Jesucristo, fue enviado por Jesucristo, fue autorizado por Jesucristo. ¿Para qué? Para comunicar el Evangelio con autoridad doctrinal sobre la iglesia. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 1, Pablo inicia de esta manera. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Gálatas 1:1. Ahí Pablo se está refiriendo al origen de la autoridad. No fue nombrado por una institución humana, no fue recibido su evangelio como si fuera de segunda mano de los demás apóstoles. El mensaje que Pablo está diciendo ahí es que fue recibido el mensaje directamente de Jesucristo. Y eso le da autoridad apostólica. Es una autoridad funcional, es una autoridad doctrinal y única, como los otros apóstoles, dada para aquellas personas que Cristo mismo constituyó como testigos autorizados de su resurrección y para poner el fundamento de la iglesia. Por eso es que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 20 de la carta a los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Aquí, como vemos, cuando estamos tocando lo que es la autoridad apostólica, aquí lo que estamos viendo, mis hermanos y mis hermanas, es que los apóstoles
refiriéndose a los apóstoles llamados por Jesucristo y a Pablo, enseñado por Jesucristo directamente, ellos ponen el fundamento de la doctrina de la iglesia. Y un fundamento usted no lo pone muchas veces, un fundamento se pone una sola vez. Usted no agarra y dice, voy a fundar una casa y voy a poner un fundamento y ya la casa está terminada y usted dice, mira, tengo que volver a poner el fundamento. ¿A dónde se lo va a poner? No se lo va a poner encima a la casa o a un edificio, se lo va a poner encima. El fundamento se hace una vez y para siempre. Y cuando dice que Cristo es la piedra principal, significa que el fundamento es Jesucristo y los instrumentos para establecer la doctrina de Jesucristo son los apóstoles. Ellos presentan el testimonio, la revelación sobre la cual toda la iglesia debe ser edificada. Eso es autoridad apostólica. En este sentido, mis hermanos, Pablo no es un ministro más. Pablo pertenece a esa generación fundacional, esa que recibió la autoridad irreprensible para que se establezca esta doctrina apostólica. Por eso todas sus cartas forman parte del Nuevo Testamento. Usted no ve que los apóstoles que hoy en día andan predicando, porque sí hay personas que pueden tener un llamado apostólico, pero no tienen autoridad apostólica. Pueden tener un ministerio apostólico, que son dos cosas diferentes que lo que estoy explicando ahora. Pero esas personas que se dicen a sí mismos, y digo se dicen a sí mismos porque solo ellos sabrán realmente si han sido llamados en ese ministerio o no, pero los que se dicen a sí mismos haber sido llamados, ellos no escriben un libro y se pone dentro del Nuevo Testamento. No es aceptado absolutamente por nadie eso. Se sabe que ya la escritura está totalmente cerrada y el fundamento está cerrado. Por eso, mis hermanos, lo que los apóstoles pusieron no es una opinión pastoral, es una doctrina apostólica inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice después en Efesios 4, habla de una dimensión donde va a mencionar el ministerio apostólico. Repito, subrayo porque es importante tenerlo claro, el ministerio apostólico, no la autoridad apostólica. Le dice Pablo a los Efesios en el verso 11 del capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algo de lo que hablamos en la primera clase. Y explicamos cuál era la diferencia dentro del uno y otro. Y aquí, mis hermanos, aparece lo que estamos llamando hace rato ministerio apostólico. Dentro de lo que Dios dio como ministerios y como dones para la edificación de la iglesia. Y el propósito de esta asignación aparece en el siguiente verso, en el verso 12 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. ¿Para qué es que el Espíritu Santo establece estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que distinguir estas dos cosas, aprenderlo. Tenemos que, cuando alguien se acerca y nos dice a nosotros que no existen apóstoles, tenemos que responder con la palabra, no con lo que mucha gente repite. Sí hay apóstoles si estamos hablando de ministerio apostólico. Pero si estamos hablando de personas que tienen la autoridad para poner palabra y doctrina como si fuera el Señor Jesucristo, no existe ya. La autoridad apostólica fundacional tiene que ver con el establecimiento doctrinal de la iglesia, con la revelación autorizada del Evangelio y el fundamento del Nuevo Testamento. Mientras que el ministerio apostólico, y espero estar siendo claro con todo lo que estoy diciendo, tiene que ver con la función del envío,
la apertura de estas doctrinas fundacionales, la edificación, la formación, la extensión del ministerio y equipar, formar al cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, la autoridad apostólica fundacional no continúa de la misma manera que Pablo, que Pedro, que Juan. Hoy nadie puede escribir, absolutamente nadie puede escribir una escritura con la autoridad con la que se escribió la carta a los Romanos, Gálatas, Efesios, los Evangelios. Nadie puede decir, como Pablo, mi carta puede ser recibida como palabra inspirada de la misma manera que el resto del Nuevo Testamento. Nadie puede hacer eso. Quien trate de hacer eso y venir diciendo que está con un mandato de Jesucristo, del Espíritu Santo, para establecer una doctrina en el Nuevo Testamento, mis hermanos, está cometiendo una herejía. Porque la autoridad le pertenece única y exclusivamente al fundamento apostólico, que ya lo mencioné quiénes son. Pero podemos reconocer, por supuesto, que hay una función apostólica. ¿Cuál es la función apostólica o en qué sentido lo podemos reconocer? Bueno, en el sentido de abrir camino, de plantar, de abrir una iglesia, de formar a las personas, de enviar a otras personas como ministro, como guía, de establecer obras en las cuales trabaje la iglesia, de equipar a la iglesia para su misión, de trabajar en la parte administrativa, pero jamás, y subraye jamás, ese ministerio reemplaza la autoridad bíblica ni le añade doctrina nueva a la iglesia. Debe estar sujeto, debe estar sometido a la doctrina apostólica que ya está revelada en la Escritura. O sea, voy a decirlo de una forma sencilla. La autoridad apostólica fundacional establece la doctrina y el ministerio apostólico edifica sobre esa doctrina que establecieron los apóstoles con autoridad apostólica. Porque la primera es fundamento, fundacional, y la segunda sirve para edificar sobre el fundamento. Entonces, lo que se edifica sobre ese fundamento no se puede cambiar sobre lo que son las doctrinas fundamentales de la Biblia. La primera, por supuesto, fue a apóstoles como testigos, comisionados por el Señor Jesucristo para establecer el Evangelio de la iglesia. Y la segunda es una función, es un envío, es un gobierno sano para poder formar a otras personas, es una extensión del reino en la actualidad, siempre sometida a la palabra. Hablando de Pablo, es un caso especial porque en él vemos ambas cosas. Pablo tiene autoridad apostólica, fundacional, escribe la escritura, corrige la doctrina, defiende el evangelio que recibió por revelación, ejerce también el ministerio evangélico, el que estoy diciendo que es básicamente de función. Él viaja, planta iglesias, forma discípulos, establece ancianos, corrige a las comunidades, envía a colaboradores a trabajar, abre camino para los gentiles. Por eso es que estamos estudiando a Pablo como la persona que nos puede ayudar a nosotros a entender el fundamento teológico sobre lo cual nosotros los cristianos estamos siendo enseñados. No podemos, mis hermanos, tampoco separar la autoridad apostólica del siervo. Solamente hay que entender lo uno y lo otro. Pablo tenía la autoridad apostólica, pero Pablo se anuncia a sí mismo como el siervo de Jesucristo.
Quedamos claros entonces que la iglesia no necesita nuevos fundamentos apostólicos. Lo que necesita la iglesia es ministros fieles que edifiquen sobre el fundamento que Cristo puso por medio de esos apóstoles. Cuando Pablo usa el título de apóstol, lo hace con la idea de corregir, corregir errores que se han venido presentando, de defender el evangelio, de ordenar a las iglesias, de enfrentar las falsas enseñanzas que se están dando en ese momento. Y él por eso es que empieza diciendo Pablo llamado a ser apóstol. Porque cuando Pablo dice que es apóstol, está hablando de una comisión. Está diciendo, no escribo como alguien que está dando una opinión religiosa. Pablo nos está enseñando a nosotros que él está escribiendo a alguien enviado en nombre de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, para anunciar y para defender el evangelio. Pero también se dice siervo a sí mismo. Porque lo que hace Pablo es conectar las dos palabras del apóstol y del siervo para revelarnos la raíz espiritual de donde viene la autoridad. A ver, lo que está diciendo básicamente es, aunque tengo una comisión apostólica, aunque tengo la autoridad apostólica, aunque el Espíritu Santo me ha guiado a escribir todas estas 13 cartas para guiar a la iglesia, estoy bajo el señorío de Jesucristo. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, entender el primer verso de la carta a los romanos, o el primer verso de la carta a la iglesia en Roma. Esto es importantísimo. En un solo versículo, Pablo une las dos dimensiones, siervo y apóstol. No son ideas opuestas, es una misma identidad. El apóstol habla de su envío. El siervo dice quién es su dueño. El apóstol habla de una misión. El siervo habla de la rendición que debe darse delante de Cristo para que la misión sea completa, sea correcta y sea bajo la luz de las palabras de Jesucristo y no bajo su opinión. El apóstol, el apóstol está hablando de la autoridad delegada. El siervo habla de la autoridad sometida. O sea, él es el apóstol con autoridad apostólica, pero sujeto, sometido, rendido al señorío de Cristo. Y esto es necesario aclararlo, porque nuestro propósito no es presentar a Pablo como un hombre sin autoridad, no, ni tampoco como un hombre que debemos de verlo engrandecido, ni uno ni lo otro. Pablo tiene autoridad. Pablo habla con peso doctrinal. Pablo corrige, enseña, reprende, ordena. Pero todo esto es porque está bajo la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Pablo, mis hermanos, no cancela su rendición, su sumisión, su entrega. Nace de ahí. La autoridad de Pablo nace de la obediencia, nace de la rendición, nace del sometimiento. Ahora, debemos hacernos una pregunta importante. A mí me gusta hacer preguntas. ¿Por qué Pablo se llama a sí mismo apóstol? Porque la respuesta que le demos a esta pregunta es fundamental para poder entender sus cartas. Pablo no se llama apóstol a sí mismo por vanidad, sino por necesidad, por la necesidad de que podamos nosotros establecer el origen de su autoridad. El ministerio de Pablo no nace en una elección humana, no nace en una promoción eclesiástica, no nace en una decisión personal de decir yo soy esto, como lastimosamente hoy en día sucede. Mucha gente se pone
a sí mismo en una posición que Dios no le ha puesto. Hay mucha gente que ha sido llamada que no está ejerciendo. Y hay mucha gente que está ejerciendo que no ha sido llamada. En el caso de Pablo, él fue llamado directamente por Jesucristo. Eso es lo que escribe en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y esa es la clave. Pablo no está diciendo, miren qué importante que soy. Él está diciendo, el evangelio que predico no me lo inventé yo. Fui delegado por la autoridad. No fui delegado por otros seres humanos, por otros con autoridad. Fui delegado, lo recibí directamente de Jesucristo. Y eso era necesario porque había mucha gente que estaba cuestionando su autoridad. Porque Pablo no había caminado con Jesús. Mientras se dio el ministerio terrenal, así como Pedro, como Juan, como los otros apóstoles, Pablo no caminó con Jesús. Entonces no formó parte de esos 12 apóstoles originales. Además de eso, si analizamos a Pablo, tenía un pasado difícil. Había sido perseguidor de la iglesia. Entonces alguien podría decir, ¿con qué autoridad habla este hombre si perseguía a la iglesia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué debemos recibir esa enseñanza que él trae? O sea, ¿quién lo puso ahí? Si más bien nos estaba persiguiendo, dando cartas para que los arrestaran o para que los mataran. Pero Pablo se presenta diciendo apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No, él no busca exaltarse. Él busca defender el mensaje que estaba dando, que viene directamente de Jesucristo. La palabra apóstol en su origen etimológico significa enviado, comisionado, mensajero con una autoridad delegada. En el caso de Pablo no es solo alguien que predica, es alguien que es enviado por Cristo para llevar el evangelio especialmente a los gentiles. Y esto es lo que aparece, mis hermanos y mis hermanas, claro, cuando el Señor le dice a Ananías lo que piensa hacer con Pablo. En Hechos, en el capítulo 9, verso 15, el Señor le dice a Ananías, instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nótese, mis hermanos y mis hermanas. Nótese la misión que Pablo tenía. Primero, es claro que no solo llama a Pablo, sino que le dice a Ananías que lo llamó y para qué lo llamó. Instrumento escogido me es este, o sea, yo lo escogí, dice Dios. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, va a irle a predicar a los gentiles. Un hombre que había sido fariseo, un hombre erudito en la Torá, un hombre versado, es agarrado y es enviado a la presencia de los gentiles. Y no solo dice los gentiles, sino también a reyes, algo que hará Pablo en su vida cuando le hablará a reyes como Agripa. Y a los hijos de Israel refiriéndose a los judíos. Esa era la misión de Pablo. Entonces, cuando Pablo dice que se llama a sí mismo apóstol porque Cristo lo llamó, porque Cristo lo envió, porque Cristo le confió un mensaje, la confirmación de esto se le dice a Ananías. Pero Pablo no usa la palabra apóstol nunca como un título de superioridad sobre los demás, sino como una responsabilidad. No lo agarra como si fuera una medalla para ponérsela como hoy sucede cuando las personas, soy pastor, soy apóstol, soy. Pablo no lo usa de esa manera como plataforma. Para Pablo esto es una misión. No es para ponerse por encima de la iglesia, es para ponerse como siervo al servicio de Jesucristo y al servicio de la iglesia. Cuando usted escucha la palabra ministro, sea donde la escuche, en la parte de la política, en un gobierno o la escuche en una iglesia, la palabra ministro
La gente la utiliza como si fuera algo por encima de los demás. Y la palabra ministro se compone de dos palabras, minus, servus. Minus es menos y servus es siervo, minus servus. De ahí viene la palabra ministro. Minus es lo que quiere decir esa palabra en cualquier área de servicio, es el siervo más pequeño. O sea, el que está sirviendo a los demás y es el más pequeño de todos. Aunque Pablo está hablando de ser apóstol, Pablo está bien claro que él es un minus servus, un ministro. Él dice el más pequeño de los apóstoles. Más bien, él, mis hermanos, se presenta siempre, siempre como el último, como el abortivo, como el llamado a última hora. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A mí me encanta ese orden, es un orden hermoso. Él no dice, llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo. Nótese, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él se considera primero siervo y después apóstol. O sea, primero se rinde delante de Jesucristo y después recibe la comisión. O sea, primero Jesucristo lo conquista y después lo envía. A mí me impresiona cuando Pablo cuenta, lo estudiaremos después cuando entremos a ese texto en su momento. Cuando Pablo está contando cómo se encontró con Jesucristo. Este hombre que iba con arrogancia, con soberbia, creyendo que estaba haciendo lo mejor para Dios, camino a Damasco, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la parte que me toca a mí el corazón es, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues, le dice. Es impresionante cómo se dirige, con el respeto con que Pablo se dirige. Porque él no quiere levantar su nombre. Él lo único que va a hacer es defender el origen del mensaje. El mensaje, defenderlo delante de los judíos y delante de los gentiles y delante de los reyes, que fue lo que se le encomendó. Él no habla como si fuera el dueño del evangelio. Él habla como el enviado de Jesucristo. No es una autoridad independiente. Es una autoridad obediente. No es que se siente orgulloso, refiriéndose al orgullo que le genera un corazón el tener tanto conocimiento. Es una comisión lo que él tiene. No es que se sienta grande personalmente, es una responsabilidad espiritual. Recordemos que en la primera clase, cuando estudiamos, y si no la leyó o la escuchó, le recomiendo que vaya a YouTube y la busque para que ahora que estamos comenzando lleve la secuencia. Dijimos que no podríamos estudiar la teología de Pablo sin mirar a Pablo, a la persona de Pablo. Y hoy en esta introducción estamos dando un paso más. Estamos viendo la identidad de este hombre que está escribiendo esas cartas. Recuerde que descubrimos o aprendimos que Pablo no se presenta desde su antiguo currículum. Pablo no comienza diciendo Pablo alumno de Gamaliel, aunque después lo va a decir. Aunque él va a después decir que fue enseñado a los pies de Gamaliel, que significa ser discípulo de alguien. Pablo no dice fui un fariseo formado en la ley, aunque lo va a decir después. Pablo no dice en su presentación hebreo de hebreos, aunque lo es. Pablo no va a decir tampoco soy ciudadano romano, aunque después durante todo el estudio de la vida nos damos cuenta de que era ciudadano romano. Pablo tampoco dice fui preparado en las escrituras, aunque era un hombre versado en las escrituras. Y esto es lo que mis hermanos y mis hermanas nos da la identidad del que está escribiendo las cartas. Pablo dice,
siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Impresionante. Y aquí es donde se resume, en estas palabras se resume toda una vida transformada. Antes Saulo vivía bajo la autoridad del sistema religioso que lo había formado. Ahora vive bajo la autoridad de Cristo. Antes él defendía la ley como que si fuera su propia identidad. Ahora anuncia el Evangelio como centro de la misión que él tiene. Antes perseguía a la iglesia creyendo que así servía a Dios. Ahora sirve a Jesucristo, edificando lo que antes él había querido destruir. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, cuando Pablo se llama a sí mismo siervo, no está usando esta palabra como decoración. No, no es decorativa. Está confesando que le pertenece a Jesucristo. Un siervo no se pertenece a sí mismo. Un siervo está su vida bajo la voluntad de otro. Pablo lo que está diciendo es mi mente, mi historia, mis fuerzas, mi conocimiento, mi dolor, mis viajes, mis cartas y mi futuro le pertenecen a Jesucristo. Y esa es la primera marca de una mente inspirada. Llámese de Pablo, llámese de Mateo, llámese de Marcos, de Lucas. Una mente inspirada no es independiente, es una mente rendida a la mente de Cristo. Pablo no inicia diciendo Pablo el favorito de Dios, como hoy dicen, el chineado de Dios, dice la gente. Somos los chineados de Dios, los consentidos de Dios. Como escuchan que dice que el Señor, que eres la niña de mis ojos, refiriéndose a la iglesia y refiriéndose a su pueblo, no a un individuo en particular. Pablo no dice eso. Pablo no se muestra como un favorito. Yo soy el favorito de Dios. No se presenta como alguien especial. Mis hermanos, Pablo no dice yo soy el ungido, el intocable, y el que me haga algo a mí se las ve con Dios. Pablo no dice yo soy el consentido del cielo, siervo de Jesucristo. Así es como se presenta Pablo. Y esto es lo más importante de la clase de hoy. Porque Pablo sabía, mis hermanos, que había sido escogido por alguien superior. Y eso, mis hermanos, le ayudaba a él a entender la gran responsabilidad que tiene delante de la iglesia. Haber sido llamado, mis hermanos, por Jesucristo no lo convertía en el dueño de la iglesia. Lo convertía en servidor de Jesucristo, en el minus servus, el ministro, el siervo más pequeñito. Haber recibido la autoridad apostólica no lo liberaba de la obediencia que se tenía que entregar a Jesucristo. Al contrario, lo sujetaba más hacia el Señor que lo había llamado. Hoy en nuestros días, mis hermanos, a veces se usa el lenguaje de apóstol, de pastor, de ministro para levantar por encima de las personas al que está sirviendo, cuando el origen de la palabra es el servir. Jesucristo mismo lo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y cuando Él está lavándole los pies a los discípulos, les está enseñando lo que es el servicio, Él no se está humillando ahí. Él está enseñándoles servicio, aunque sí hay una humillación implícita porque Él es Dios. Y Él les pregunta, ¿entendieron lo que hice? Y ellos dicen, sí, Señor, entonces hagan lo mismo. Porque mis hermanos y mis hermanas, el entender el llamado no es para ponernos una corona, no es para presumir. Más bien al contrario, es una carga santa para administrar con temor, con humildad, perdón, y con fidelidad. Por eso Pablo se llama siervo. Y usted y yo deberíamos de llamarnos siervos. Porque al llamarnos siervos, al llamarse siervo, nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no comienza con la persona. Comienza con un reconocimiento público, con una rendición privada. Subrayo esto, reconocimiento público, rendición privada.
No es rendición pública y reconocimiento privado. No, ¿por qué? A ver si lo explico. Rendición pública es decir, ay, yo soy el que sirvo al Señor, yo soy empezar a tirarse las flores. No, 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 no. La rendición, mis hermanos, la rendición al Señor debe ser pública. Calladitos, haciendo lo que se debe hacer sin tirarnos flores encima. No comienza reclamando derechos, se comienza aceptando responsabilidades. Pablo fue escogido, sí, por supuesto. Fue llamado, claro que sí, por supuesto. Fue enviado, por supuesto que sí. Pero nunca olvidó que antes de ser apóstol es siervo. Los que me estén escuchando acá o los que me estén escuchando en YouTube y nos estén dando a nosotros la bendición de compartir la clase con nosotros, si usted es una persona que sirve en una iglesia, si usted es una persona que tiene un área donde se le ha puesto para ministrar, no olvidemos lo que es ministrar, porque el ministro es el siervo más pequeño, el minus servus, y se le ha puesto en un área donde usted va siendo el siervo más pequeño para ministrar a los demás. Mis hermanos y mis hermanas, no olvidemos decir como Juan el Bautista, que él debe de crecer, o sea, menguar, para que sea Cristo el que crezca. Cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, cuando estamos cantando, cuando estamos sirviendo, no somos nosotros los que debemos de lucir, es Jesucristo el que debe de lucir. Ese es la esencia del siervo. Es la esencia de entender la responsabilidad, mis hermanos, de un hombre de pasar como muchos a creerse el chineado de Dios a decirse el siervo de Jesucristo. Porque en el reino de los cielos el ser escogido por Dios no es una excusa para engrandecernos. Ay, sí, ahora yo soy el hijo de Dios. Es una responsabilidad para servir a todos los demás con mayor rendición. Pablo no inicia diciendo soy el favorito de Dios. Pablo no dice ser alguien especial. Pablo no utiliza las palabras de un sentido vanidoso. No habla de ser un ungido intocable. No habla de ser un consentido. Pablo sabía perfectamente quién lo había escogido y para qué lo había escogido. ¿Quién le había dado la autoridad apostólica? Que no le liberaba de la obediencia a Jesucristo. Al contrario, lo sujeta más. Así que mis hermanos y mis hermanas, con esto quiero cerrar la clase de hoy para ver si entramos a la carta a la iglesia en Roma en la siguiente clase. Este lunes, si Dios lo permite, seguimos con Apocalipsis. Nos falta todavía 6 clases de Apocalipsis, cerramos. De este viernes en 8 continuamos con la mente inspirada, hablando de Pablo. Y una vez que terminemos estas clases de Apocalipsis, estaremos lunes y viernes hasta septiembre estudiando la mente inspirada. Después de septiembre, si Dios así lo permite y nos da vida, seguimos estudiando los lunes e iniciamos con un programa que va a salir en vivo los viernes o los jueves. Todavía no he decidido cuál de los 2 días. Tengo que continuar orando en esa dirección. Un programa que se llama Detrás de la Letra. Ya lo verán. No quiero adelantarles mucho, pero va a ser algo de mucha edificación. Lo voy a pasar por YouTube, lo voy a pasar por Facebook. Y si Dios nos permite, ustedes y todos los que inviten van a poder escuchar este programa a partir de las 7:30 de la noche. Como les digo, no estoy todavía claro si jueves o viernes. Terminada la clase de Apocalipsis, continuamos con la mente inspirada hasta que Dios así nos lo permita. Gracias a los que me están acompañando en esta noche. Voy a dejar de grabar.
Voy a dejar de transmitir y volvemos en la siguiente clase.